Hola, hola, buenos días, buenas tardes para unos, tal vez buenas noches para otros. Y bueno, para los que nos ven en diferido, un saludo muy especial también por tomarse este tiempo de estar aquí, en este espacio, un espacio diseñado principalmente para todas las personas que, bueno, tienen como esta necesidad de poder conectar, saber, de alguna manera abrirse a nuevas comprensiones en función de lo que es el desarrollo personal. Y hoy tenemos una invitada súper especial, una invitada que es Brigitte Champetier de Rips. Muchos capaz la conocen, otros será la primera vez que interactúen con ella de manera en vivo. ¿Sí? Ella es una psicóloga y consteladora, escritora también, principalmente en el marco de las constelaciones familiares. De hecho, es una exponente de talla mundial, ¿sí? Así que, bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con ella acerca de un vivo muy especial que es la ansiedad, la depresión y, bueno, cómo todo un ser humano vuelve, ¿sí?, a conectar con la vida y con esto que es la alegría. Así que bienvenidos, vamos a ir conectándonos. Voy a darle la bienvenida también, por supuesto, consteladores y terapeutas. Y bueno, por aquí está Jenny y voy a darle a aceptar. Mientras tanto vamos preparándonos. Hola Jenny. Hola, Cami, ¿qué más? Bien, bien, qué gusto verte. Qué gusto verte. Súper, qué rico. Este día es muy especial, Sí, esperadísimo. sí, justo, justo. Bueno, vamos a esperar a que Brigitte se sume. Eh, Justamente ya la acabo de invitar. Creo que ya se va a ir sumando. Mientras tanto vamos a ir como conectándolos para que, bueno, mientras se van conectando todos, bueno, bienvenidos. Ya le mandé la invitación a Brigitte. Vamos a enviársela como quiera. Hay algo muy importante para todos los que se van uniendo. En la parte de la derecha van a ver un triangulito o un avión de papel donde ustedes pueden compartir este live con las personas que ustedes creen que podrían estar interesadas en esta información. Les va a ir poniendo uno a uno, pero podrían estarlo compartiendo tal vez y puede ser de mucha contribución para alguien que ustedes crean que esto puede ser de mucha importancia también. Eh, Le acabo de, o sea, Brigitte me está diciendo cómo le hago. Entonces le acabo de mandar el mensaje, o sea, para que se una ahí. Entonces, ahí ya se va a ir uniendo. Ah, ya se unió, ya se unió Brigitte. Creo que aceptar. Ya le di a aceptar, creo que ya está por acá. Bueno, bienvenidos todos. Gracias, Jenny, por compartirnos el avioncito de papel. Ah, ya apareció Ya Brigitte por está, acá. perfecto, ya está, ya está. Porque no entendía, no veía la mención de directo, así, bueno, me asusté un poco. Muy Bueno, creo que bien. estábamos igual. Buenas Hola. tardes, sí. Qué gusto verlos a los dos. Qué bien. Y qué guapos los dos, qué bien, qué bonito. Gracias, Así Brigitte. que, muy bien. Bueno, ¿Está grabando ya? sí, ¿Está sí, grabando? sí, señora. Bueno, Ya. pues un saludo a todos, con mucho amor. Gracias, Qué Brigitte. bueno, qué bueno. Bueno, con el permiso de Brigitte, Jenny, ¿quieres decir algo? Que está hermosa también, me encanta ese amarillo, ¿eh? Gracias, gracias. Vamos todos así de mucha luz. Sí, Es lo que queremos traer. es Traemos luz. correcto. Bueno, con tu permiso, Brigitte, y el permiso de Jenny, quiero presentar a Brigitte con estas nuevas personas que hoy están interactuando con nosotros a través de este live y los que lo verán en diferido. Sí, Brigitte, pues es psicóloga, es consteladora. De hecho, podríamos decir que es una de las representantes de talla mundial a nivel de las constelaciones y este legado que Hellinger nos dio, nos regaló a través del descubrir, sí, o encontrar las constelaciones familiares. Y hoy principalmente podemos ver que Brigitte nos invita a unas nuevas comprensiones, ¿sí? Este método Brigitte que ella hoy nos ha estado compartiendo a través de este camino que ya ha transcurrido. Y pues bueno, acá está Jenny también, como una gran terapeuta, ¿sí?
Y bueno, para los que no me conocen, Camilo Ernesto Galvis también, psicólogo y constelador, Jenny también. Y pues bueno, gracias Brigitte por abrir este espacio para nosotros y para todos. Gracias por su invitación. Es un gusto muy grande, ya que no puedo ir en persona a Colombia, por lo menos hablar a través de ustedes a todos sus compatriotas. Ya me gustaría verlos, pero bueno, aquí Bien, estamos. Muy bien. estoy seguro que estamos creando este camino, así que gracias por eso. Bueno, Jenny, no sé si te gustaría empezar para aprovechar este espacio. Claro que sí. Bueno, realmente durante todo este proceso, no solamente personal, sino también como profesional, hemos encontrado a través de tu método una capacidad puntual para hacer movimientos desde lo personal, desde el inconsciente y poder ver afuera lo que realmente nosotros no logramos ver fácilmente, ¿no? Y es increíble, quiero contarles que Brigitte es autora también de varios libros, en uno donde están los ejercicios sistémicos, esos ejercicios puntuales que tú nos regalas a través de esta literatura, en la que uno puede hacer un movimiento tan bello para poder poner en el campo aquello que tal vez nosotros quisiéramos, esas preguntas, esas dudas que a veces tenemos. Entonces realmente quisiera agradecerte públicamente por ese regalo que nos das y que al hacer estos movimientos en la práctica con Camilo hemos encontrado un gran movimiento hacia lo positivo, hacia lo sanador, hacia más alegría y hacia más vida. De verdad, muchísimas gracias por toda tu contribución a este planeta. Gracias, gracias. Sí. Me parecía, mira, muy importante que entendiéramos que en nuestra vida cotidiana podemos ser los maestros de nuestra vida. Quiere decir, veo algo y descubro que eso es algo sistémico, lo puedo resolver yo sin estar siempre en dependencia de alguien, ¿no? Entonces, a la vez, aprender la mirada sistémica y ser como muy autónomo, menos en los casos más graves o difíciles que habrá que recurrir a un constelador profesional, ¿no? Sí. Gracias, Brigitte. Bueno, a mí me gustaría comenzar con esta pregunta. Si había un tema puntual que nos gustaría que nos ilustraras un poco, que es la depresión y la ansiedad, y cómo volver otra vez a conectar con la vida y la alegría. Entonces me Bien. gustaría preguntarte puntualmente, ¿qué nos muestra la sistémica cuando atravesamos un estado de ansiedad y de depresión que naturalmente hoy es común, hoy lo podemos ver en la cotidianidad? Sí. Muy bien, mira, lo que es interesante, Bert Hellinger nos mostró lo que era realmente la depresión. Entonces, que la depresión puede ocultar otras emociones reprimidas. Puede en alguien con mucha ira y violencia, para cortar el peligro que representa su violencia, inconscientemente, su inconsciente elige la depresión, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdadera depresión es la que uno siente vacío. Y por eso se ve muy a menudo depresión y ansiedad, pero vamos a separarlo porque el tratamiento es diferente y el significado también. La depresión es vacío de alguien. Vacío. En general es de madre o de padre o de un hermano gemelo o de un hermano. Y mira, puede que sea, por ejemplo, alguien que perdió a sus padres de pequeño, porque solamente hace una depresión a los 18, a los 20 años. Ha estado adaptándose, luchando con los diferentes recursos que puede haber, pero en un momento dado lo que se impone es la ausencia. Para que precisamente a partir de ese momento ya es que estará capaz ya de vivir la pérdida de los padres, llorarlos y tomarlos, ¿no? En otros casos vemos que es por estar identificado, por ejemplo. Me acuerdo de un caso muy interesante que fue una mujer estaba
identificado un aborto que fue hijo de un secreto, o sea, un abuelo con la criada había tenido un bebé y lo habían matado antes de nacer, después de nacer, no sé. Y esa persona estaba identificada con ese excluido que tenía pánico a su padre y su madre, que rechazaba a su padre y su madre. Entonces esa persona que tenía padres totalmente normales, no le había pasado nada en la infancia, rechazaba a sus padres y rechazaba ser hija de esos padres y desarrolló una gran depresión, un gran vacío. Y en una constelación, casi en todos los casos, cuando se puede representar la depresión y ver dónde mira a la persona que hacía falta tomar. O a veces es un poco más complicado, hay una identificación y hay que buscar bien. Cuando la persona por fin ve y toma a sus padres o a un hermano muerto o a la persona de la que se sentía vacía, ya está, la depresión ha terminado. Entonces es tan espectacular que es decir a todos los que tienen depresión, vamos a constelar tu depresión. Si es realmente un vacío de alguien, a ver a quién has perdido, de quién te has alejado, vamos a ver. Y a veces no se entiende, pero solamente la constelación va a mostrar y va a poder preparar hacia que esa persona pueda tomar los que no pudo tomar. Y ya está. Y la depresión ya no está. Mientras que la ansiedad es un poco diferente, porque mira, si la depresión mira el pasado, lo que no pudo tomar, el vacío que le viene del pasado, la ansiedad mira el futuro. Y es el miedo a la pérdida de control del futuro. Entonces allí será ver que la persona hasta hoy está necesitando su control sobre todos los campos, incluso hablando, viendo su vida. Ah, tú eso lo controlas, ¿no? Sí. ¿Y esto? Ah, también. ¿Y esto? Bueno, vale, bien. Entonces, que la persona pueda empezar a comprender que la vida real no se puede controlar. Y que será aceptar que la vida real está fuera de tu alcance. Y poder aceptar la incertidumbre. Bien. Entonces, si la persona tiene esa necesidad de control, esa ansiedad, quizás porque no ha podido tomar a su padre. ¿Cómo? Porque la persona que ha tomado a su padre siente esa fuerza, la ha integrado y aceptar la incertidumbre, pues como, bueno, pues forma parte y yo tengo la fuerza interna de adaptarme. Entonces, cuando uno no ha tomado a alguien que dé fuerza, en general es el padre. A veces puede ser una generación más alejada, un abuelo, un bisabuelo, en general es alguien masculino. O rechazar a los hombres y quiere controlar, ¿no? Entonces, será una constelación, le va a ayudar mucho a ver qué es lo que rechaza y representar su ansiedad. Y como su ansiedad es algo tan infantil, va a poder mirar a lo que rechaza y si está preparada, si está ya en esa etapa de poder aceptar a su padre, lo masculino, va a poder rendirse ante la vida, que la vida no está a su servicio, sino ella al servicio de la vida, ¿no? Entonces son dos dinámicas bien diferentes y muy, muy interesantes, sí, y muy frecuentes. Sí. Sí. Jenny, no sé si quieras complementar algo o hacer alguna pregunta alrededor de esto. Sí, para quienes de pronto hoy es su primera vez y ven a Brigitte, Brigitte tiene todo un instituto y en el instituto hay un módulo, ese módulo se lo recomiendo, que es el módulo de incertidumbre. Realmente justamente cuando hacemos este movimiento para poder ver esto algo más grande que hay, que nos está sosteniendo y la paz que puedes sentir, es increíble cómo tu guía
O sea, digamos que hay una forma en la cual yo tengo esa curiosidad como tomoterapeuta porque realmente es una gran conexión la que tú tienes con tu guía para recibir este tipo de información, como por ejemplo el poder sentir todas estas energías, la fuerza de sanación, eso algo más Ya, grande que está acá. sí. Todo eso, ¿cómo haces para poderlo definir o colocarle un nombre? Vale. Sí, bueno, llevo más de 20 años con mi guía y llevo sí, una conexión muy fuerte con algo más grande, con la presencia, ¿no? Bien. Eh, Sin embargo, por ejemplo, la fuerza sanadora, el campo de sanación de los ancestros sanados por los vivos, o ahora la mirada sanadora de Bert Hellinger, ¿eh? Es algo nuevo, no sé si lo habéis visto. Sí, Es contigo. algo Y estuvimos sí, maravilloso. contigo. Entonces, todo esto son informaciones que me dan otros, Mm. no yo directamente. Y entonces, eh, a ver, en el instituto todas las mañanas, todo el equipo, somos según los días 3, 4, 5, 6, hacemos un movimiento puro, un movimiento sobre un tema, la fuerza, la alegría, el momento presente, lo que sea, ¿no? Entonces siempre recibimos una información nueva. Allí os invito a hacer un movimiento así, si podéis estar juntos, o incluso a distancia se puede hacer, bien, porque siempre nos da algo nuevo. Nunca se repite la información, nunca. Entonces, al hacerlo todos los días, pues hay como nuevas pistas que se van dibujando y que precisamente algo más grande o las fuerzas del amor nos quieren mostrar, quieren que poco a poco entendamos algo nuevo o abramos el campo a una nueva visión más amorosa, más sanadora, más estilizada, o sea, menos dramática, cada vez menos dramático, ¿no? Más sencillo y más eficaz sobre todo. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que al rendirnos a esa incertidumbre, el regalo del campo es enorme. Como para decirnos, sí, es por ahí, es por ahí. Entonces, así recibimos de vez en cuando informaciones. A ver, hay gente que me dice, o sea, recibo muchas informaciones, pero algo en mí me dice, eso merece la pena ser estudiado. Y si no, pregunto a mi guía, lo representamos y vemos, no, eso no tiene fuerza. Eso sí tiene fuerza. Entonces, con nuestro equipo, pues lo representamos una y otra vez y lo empezamos luego a utilizar en las constelaciones a ver qué es lo que se transforma o cómo lo Ok. perciben cada uno también. Gracias, Brigitte, por esto. Vale. Aquí siguiendo como esta línea, sí, que Jenny también la pone. Me gusta que Jenny pone como el contexto terapéutico y aquí estamos hablando también desde el contexto del consultante. Muy Me bien. gustaría ahora hacer una pregunta con respecto a lo de los consultantes. Si bien es cierto, gracias a que la depresión y la ansiedad han sido, sí, como que temas en los que recurrentemente vienen por una constelación o por un ejercicio sistémico, ¿qué crees tú que cuál es la sistémica, sí, detrás del no querer vivir? Porque por lo general ahí es donde se encuentran estas dos miradas, la depresión y la ansiedad. Siempre desembocan esta sensación, no quiero vivir, o por lo general lo que yo he encontrado Ya, en la terapia. ¿Qué es lo que hay detrás de esa sensación de no querer vivir o de no querer estar presente, sí, en esta vida? sí. Entonces, por un lado, lo que siempre ha habido es fidelidades a personas que sufrieron en el pasado y que todavía en la muerte no se han sanado. Mm, ¿Eh? Esas intrincaciones, esas lealtades, solamente a muertos que están mal todavía en la muerte. Y cada vez hay más muertos que gracias a nosotros se van sanando, ¿no? Entonces, pues las fidelidades que tenemos son con personas
que estaban muy a disgusto con su vida, que querían morir, o que no entendían el sufrimiento, que no estaban con la vida. Y por eso nosotros seguimos pues, las pistas de esos ancestros y ahora sabiendo que solamente necesitan ser vistos con amor, pero no imitados, entonces podemos transformar su mal vivir, su rechazo de la vida en lo dejo contigo. Ya. Gracias a la vida que me viene de ti, yo gracias a eso estoy aquí. Okay. Entonces yo ahora elijo vivir y dejo contigo, tú por ti, yo por mí, tú por ti, yo por mí, ¿no? Y lo que desean todos nuestros ancestros es que nosotros vivamos. Lo que necesitan es que dejemos de imitarlos, porque entonces sus sufrimientos no tienen fin. Pueden estar algunos, no sé, siglos encerrados en la tragedia que vivieron o en el crimen, o siglos cuando fue muy grave. Y si los descendientes, claro, inconscientemente decimos yo como tú, yo por ti, yo me castigaré por ti. En cuanto podemos tomar conciencia de que eso es la vida de otro y que lo que necesita él, tanto como yo, es tú eres tú, yo soy yo. Y yo elijo la vida. Y yo decido que puedo con la vida. Y claro, tengo un peso de culpa y de no poder que yo me creo incapaz, ¿no? Pero cuando empiezo a ver que el ancestro, primero, de él me viene la vida, gratitud inmensa, y luego que todavía no está en paz, y que de mí depende que esté en paz. Por lo tanto, de mí depende que yo esté mejor. Si le puedo decir que le amo, que le veo, que lo suyo ha terminado, que está muerto, y que yo no lo imito, entonces veo cómo ese muerto entra en paz. Wow. Y mi vida se libera, y mi vida se libera. ¿Verdad? Es la experiencia que tenemos, que es algo como maravilloso. Gracias, Brigitte, por esto. Porque nos regala No una es algo, comprensión. sí, Perdón, es una perdón, perdón. comprensión importante porque no es algo muy lógico. Lo lógico es un poco lo infantil. Yo como él, esos ancestros, qué desagradable tener esa carga, no los amo, los quiero rechazar. Pero eso es Como una por, reacción infantil, arcaica, y les hace sufrir más todavía y nos hace sufrir a nosotros. Entonces esa reacción adulta y lógica aparentemente, pero que es puro adulto, presente, racional, lleno de amor, que decide vivir su vida. Eso es lo que sana, ¿verdad? Sí. Muy Gracias. bien. Gracias, Brigitte. Bien, Jenny, no sé si tienes una pregunta. aquí hay una pregunta y también se suma un comentario. Dice Maritza Pérez, ¿la depresión de un adolescente desde pequeña es algo de los padres? Y ahí el comentario es, la verdad, hemos visto resultados impresionantes en cuanto los padres nos hacemos cargo de esto que está mostrando a nuestros hijos. Yeah. ¿Quisieras Sí, hablarnos sí, más? sí. A ver, la adolescencia quizá sea el periodo más difícil de toda nuestra vida. Quizá. Este y el que está justo antes de la muerte para muchas personas. Entonces, el adolescente se siente totalmente perdido. Está una transformación hormonal, un crecimiento nuevo. La gente le ve diferente que antes y él no se reconoce y lo que siente dentro de una química nueva que hace que se siente un poco perdido. Y en esos momentos suele haber un cambio grande, por ejemplo, ¿conocéis el análisis transaccional? Un poquito, ¿no? Sí, vale. Podemos seguir en nuestro guión de vida. Podemos seguir o bien los mandatos
mandatos de los padres, o bien podemos seguir desde el niño los mandatos inconscientes de los padres. A ver, los mandatos inconscientes de los padres, que si no los, o sea, no, si, a ver, están unidos a las angustias. Los mandatos conscientes de los padres, no hagas eso, date prisa, o podemos llamarlos contramandatos. Esos nos hacen sentir culpables cuando no los vivimos. Y se puede observar a menudo que hay un joven que en un momento dado parecía un niño muy adaptado, muy no sé qué, bien, y de repente está lleno de angustias y su comportamiento cambia. Entonces, ha dejado de ser fiel a los contramandatos para de repente pasar a los mandatos inconscientes que crean angustia. Eso es frecuente. Entonces, en la adolescencia se sienten perdidos. Es difícil también que en la adolescencia se reconozcan como hijos de sus padres. Es un paso difícil para ellos. Y entonces, pues pueden padecer de todos los males de los que no han tomado sus padres o que los rechazan. Y hoy en día ese inconsciente colectivo que rechaza la biología les crea muchísimas dificultades. En vez de por lo menos confiar, bueno, yo soy un hombre o yo soy una mujer. No, ya eres lo que quieres ser. ¿Y qué quiero ser? Es que no sé lo que quiero ser. Entonces han perdido hasta el apoyo de los pies en la tierra de la biología. Entonces están todavía más perdidos. Y lo que sabemos de los trastornos mentales, de la psiquiatría, los estados psicóticos vienen de rechazar al padre o de rechazar lo masculino. Y en general, cuando en una familia la madre rechaza lo masculino, los hijos se pueden volver psicóticos con tendencia al suicidio, a la depresión, a todos los malestares, los malvivir mentales, por la ausencia de la figura, no tanto de la figura paterna, pero del reconocimiento de lo masculino. Y entonces, hoy no reconocer la biología, pues es algo terrible. Algo terrible. Gracias, Brigitte. Justamente siguiendo por allí esto que tú nos estás compartiendo, a mí me gustaría que nos pudieras también como guiar un poco hacia cómo volver otra vez a encauzarnos con la alegría y con la vida, Sí. ¿sí? Hay algo que tú naturalmente nos has invitado, ¿sí? A lo largo del tiempo y es decirle sí a la vida o por lo menos elegir la alegría, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo si hemos venido en un tránsito de dolor y de exacerbación hacia el futuro o la necesidad de ese control? ¿Cómo volvemos a esa confianza? Sí. Entonces, mira, por un lado, el algoritmo, si queremos, de la alegría profunda es decir sí, decir gracias. Inmediatamente nace la alegría. Entonces, podemos enseñar a las personas a estar en el sí incondicional y muy seguido, aunque no entienda, doy las gracias. Suele ir unido y eso crea en nosotros un estado de alegría. ¿Vale? Luego, por otra parte, la alegría es una conexión con algo más grande, con la humildad y con el asentimiento a todo. Quiere decir que la alegría da mucha paz. La alegría en sí es sanadora. Entonces, podemos decidir elegir la alegría. Es una decisión. Es una decisión también. Puede ser regalada o puede ser una decisión. Entonces, podemos enseñar a las personas a decir por la mañana, cuando sea, decido elegir la alegría. Elijo la alegría. O sea, somos responsables del estado de ánimo en el que estamos. Entonces, si necesito estar en la alegría, o bien
digo sí a todo, digo gracias a todo aunque no entienda, y nace en mí la alegría, o decido elegir la alegría. Y hace que estoy en un estado en que estoy conectada con todo, con algo más grande, con el amor, con todo, con compasión. Gracias. Sí. Jenny. Aquí hay una pregunta que hace César Alma y es precisamente una de las cosas que a veces desde la parte médica nos intriga un poco, porque tenemos pacientes que tenemos con una depresión que muchas veces es endógena. Endógena significa que no hay la producción suficiente de serotonina. Digamos que, por ejemplo, por un síndrome de intestino irritable, una permeabilidad intestinal, estas cosas médicas que a veces hacen que cuando el intestino no funciona bien, el cerebro tampoco funciona de tal manera. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos pacientes? No sé si nos pudieras contar algo de ello, porque sucede que puede ser una causa endógena o exógena la depresión, ¿no? No tiene importancia a nivel sistémico. Oh. Es Ok. muy importante, muy importante. Si es endógena, es posible que haya habido un trauma desde muy pequeño, que ha creado una química en la persona que no le permite emitir esa serotonina. Pero si lo constelas el trauma, constelas el vacío que hay en esa constelación, y es que lo he vivido, y lo rellenas la persona de lo que le vacía, es inmediato. O sea, aunque haya sido endógena, desaparece y la persona ya empieza a emitir las hormonas que necesitaba. No. ¿Vale? Sí, Gracias. es importante esto. Es como la gente ahora distingue mucho las enfermedades autoinmunes de las que no. A ver, en principio, una enfermedad es autoinmune a nivel sistémico. Es una agresión al cuerpo, a mí, por definición, aunque no a nivel médico. Una enfermedad me dice, mira, hay un conflicto que no has resuelto y que no quieres resolver. Entonces te agredemos con esa enfermedad hasta que seas capaz de ver ese conflicto. Entonces, las definiciones médicas a veces nos ayudan mucho y otras nos hacen creer en una imposibilidad, pero lo hormonal, lo químico, es consecuencia de los traumas, de lo que he vivido, de lo que he decidido. Es consecuencia de. Con lo cual, si cambio la posibilidad de decisión, si cambio el entorno sistémico de la persona, toda su química cambia, todo su movimiento hormonal cambia. Brigitte, creo que esto que tú dices da paso a una pregunta que me había hecho, o sea, una gran colega, y era, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso de las enfermedades, por ejemplo, un cáncer de mama, sí que muchas veces lo están asociando un poco con enfermedades igual a la relación con nuestra madre, hay que ver eso, y el paciente dice, oye, pero ya la he tomado, ya he hecho, llevo un montón de tiempo en función de eso, ¿qué pasa? ¿Por qué se mantiene la enfermedad pese a que yo ya he hecho todo ese proceso? Vale. Pues es que la persona está equivocada. ¿Qué le vamos a hacer? Está Ok, equivocada. Solamente podremos estar seguros de haber tomado a nuestra madre representándolo. oh, ya. Y si no, mira, será que antes yo rechazaba a mi madre y por fin ya no la rechazo, la acepto. Pero ¿cómo? Como hija. Si tienes un cáncer, ¿no? Como amiga, como madre de ella, pero no como hija. Entonces son matices que solamente se pueden ver en una representación. Importantísimo. Sí. Y entonces, en cualquier enfermedad y en el cáncer también hay un conflicto que
está en la base de ese cáncer. Puede ayudar, ayuda mucho, pues representar el conflicto y ver si se va sanando. Y si ustedes saben cuál es el conflicto, pues pueden ayudar con alguna pregunta, con, ay, sí, vale, bien. Pero fundamentalmente es que el paciente, dice Hellinger, prefiere morir antes de honrar a su enfermedad. Antes de honrar a su madre. Prefiere morir de cáncer antes de rendirse ante su madre. Entonces allí la pregunta sistémica es, ¿qué es lo que impide a ese enfermo tomar a su madre? No es que no quiera, porque sí quiere. No es algo voluntario, no, porque quiere tomar a su madre, pero hay algo que impide. Entonces vamos a ver si es que está identificado con una bisabuela. Claro, la bisabuela no la ve como madre. Está identificado con alguien que fue no sé qué. Igual está identificada con la primera novia del padre y no nadie lo ha podido ver y desidentificar. Eso es lo que en todos los casos graves donde falta tomar a la madre y al padre es lo mismo, es constelar el obstáculo a tomar a la madre. ¿Cuál es ese obstáculo? Esto también aplicaría, perdón Jenny, y ya te doy ¿Sí? la palabra porque me gustaría que pudiéramos ver esto, y es, eso también aplicaría mucho en los adolescentes que, si bien es cierto, tienen este comportamiento de una alta ansiedad, una alta ¿Sí? depresión o un comportamiento exacerbado agresivo, que por ¿Sí? más de que estamos acompañando al adolescente en ello, como que el adolescente no avanza. Ya. Entonces, ¿ahí qué pasa? Eso también me gustaría que pudiéramos Vale. verlo, Brigitte, si no lo permites. Sí. Entonces, mira, ahora, últimamente en las últimas constelaciones, nos ha venido una nueva ayuda, que es lo de las palpitaciones. Entonces, eh, quiero decir que alguien que tiene un comportamiento exacerbado es que no está viviendo su vida, está o bien con una lealtad, con una fidelidad a un ancestro por intrincación, o bien está reemplazando a una, dos o tres personas. Entonces, si tiene palpitaciones, casi siempre el joven tendrá palpitaciones, hay que sacar una persona hasta que desaparezca y sabiendo que él no está viviendo su vida, sino la vida de cada uno de los que reemplazaba. Con lo cual, no lo puede controlar, es como reacciones exageradas para él. O bien está identificado en una intrincación que hace que tampoco puede vivir su presente. Entonces hay que saber que hay un poco esas dos pistas, ¿no? Que alguien que tiene un comportamiento exacerbado, extremo, no está viviendo su vida. Ok, ok, gracias, ¿Vale? Yo Brigitte. quería agregar un poco como a lo que tú mencionabas, y es completamente, lo doy testimonio de ello. Una cosa es que uno pueda tomar a la madre con respecto a esto que tú mencionabas, Camilo. De manera consciente, yo Sí, siento que puedo tomar sí, a mi madre, que la eso es. puedo ver, que la amo, Sí, que puedo convivir con ella, sí, que me llevo muy bien. Pero otra cosa es lo que el campo nos muestra. eso Entonces es. sí que es A importante nivel lo que tú mencionas. inconsciente, a nivel de la Eso. estructura sistémica, hay algo que hay que liberar, que es algo Es. invisible, pero es lo que más define toda nuestra vida. Eso es. Qué A mí, bien, qué ahora me surge otra pregunta más, bien. ¿sí? Aprovechando que estamos aquí, y es, Brigitte, eso es lo mismo que pudiese estar pasando cuando por lo menos un paciente llega, hace una constelación, va a un proceso terapéutico y como que va al mismo movimiento y parece ser que no hay una solución. O como que parece ser que la solución no se muestra del todo. Sí, no salgo de esa Ya. tristeza profunda, no salgo de esta depresión, me mantengo allí. Vale. Aquí puede haber varias causas. ¿Es en constelación individual, terapia individual o grupal? Las dos. Los Bueno, no dos. sé si... Sí. Porque mira, un paréntesis. En la grupal, representar a las personas que necesitan
esta constelación o ese trabajo terapéutico, ayuda muchísimo. Porque la persona que va a representar a todas las personas que no conocen las constelaciones, no conocen las terapias, porque necesitan esta constelación y se van a sanar por reverberancia. A ver, me ha ido la palabra. Bien. ¿Resonancia? ¿Cómo? Sí. ¿Por resonancia? Por resonancia, simplemente, ¿no? Entonces, esa persona que representa a estas personas te da la clave de la constelación. Te da la clave. ¿Qué es lo que hace que no avance? Ok. Vale, entonces, eso ayuda. Entonces, por otra parte, cuando alguien no avanza, puede haber varias causas. Primero, yo me pongo a mí en duda, igual estaba en una contratransferencia, entonces habrá que observarlo. O dos causas más, que es, o bien hubo un trauma que la persona de la que la persona no tiene conciencia, de la que está disociada de ese trauma, y un trauma va a chupar toda la energía que se emite por la constelación. Y eso lo que se ve es que el pasado se sana, pero la persona nada. Y entonces podéis poner en ese momento un trauma, ver si hay un trauma que va a nutrirse de toda la energía liberada por vuestro trabajo. Es una cosa muy frecuente. Y la otra es que la vida, la constelación le está pidiendo a la persona algo que no hace. Por ejemplo, si está identificada con la primera novia del padre, pues tienes que renunciar a ser la preferida de papá y poner a tu mamá en primer lugar antes que tú. Y entonces esto tiene un coste del ego tan grande que muchas veces la persona prefiere seguir siendo la preferida de papá y despreciar a mamá. Bueno, pues entonces, hasta que no tome conciencia, o el constelador, que se trata de eso, pues va a repetir, porque viene deseando que el constelador haga el trabajo por mí. Y que yo no tenga nada que hacer. Entonces, a ver, ¿qué es lo que esa persona tiene que hacer? Es lo que nos tendremos que preguntar, ¿no? Gracias por esa pregunta. Vale. Jenny. Vale. Aquí hay una pregunta me pareció muy interesante que la hicieron hace un ratito, y es, desde la psiquiatría, ¿cómo podríamos empezar a integrar esta mirada? Es una buena Porque pregunta. viene como una complementación a todo el proceso que, por supuesto, varias personas ya han iniciado, digamos que han iniciado su tratamiento por depresión o ansiedad con medicación, con el psiquiatra, pero entonces dice, ¿cómo podemos empezar a integrarlo? Como psiquiatra. Glenda dice. Como psiquiatra, Ajá. ¿verdad? Sí, aquí veo varios psiquiatras y médicos que están integrando la visión sistémica, y con mucha alegría, y ven muchos resultados. Entonces, para el psiquiatra, primero es dar la dimensión de la enfermedad psiquiátrica, que es siempre sistémica, ver detrás del enfermo sus padres, sus abuelos, ver toda una línea detrás. Ya. Primero eso, no es un individuo que viene, es todo un sistema familiar. Y ya, suelen decir, ya las cosas cambian. Después, dos cosas más. Una es la enfermedad o el trastorno psiquiátrico. El médico no está aquí para eliminar el trastorno psiquiátrico, sino para aliarse. El trastorno psiquiátrico está aquí para que la persona vea algo que no había visto. Por lo tanto, para ayudar a la persona. Y entonces el psiquiatra dice internamente al trastorno psiquiátrico: somos aliados, o soy tu amigo, en vez de estar en lucha. Entonces, todos los procesos medicamentosos, todos los procesos que va a iniciar el psiquiatra van a funcionar de un modo sorprendente, maravillosamente bien, porque la enfermedad ya se siente comprendida, aceptada, ¿no?
Y luego, si en la enfermedad física se trata de tomar a la madre, en la enfermedad mental se trata de tomar al padre. Entonces, quiere decir que el psiquiatra o la psiquiatra tiene que tener un respeto totalmente integrado de lo masculino. Oh, importante eso. Mucho. Y ver al paciente y detrás necesariamente lo masculino herido en esa familia. Y tenerle un amor y un respeto hasta que además lo siente visualmente, lo masculino retoma su fuerza en esa familia. Entonces ya tiene el camino de la sanación, ¿no? Wow. Y sí, A mí me sí surge... fue una psiquiatra la que hizo la pregunta. Okay. Nos dice que es Raquel. Sí. A mí me surge una pregunta importante, Brigitte. ¿Qué función, bueno, ya vemos que tú nos estabas regalando como que esta visión sistémica de la enfermedad física y psiquiátrica? Si pudiéramos ver la función del medicamento a nivel sistémico, ¿cuál es esa función? Ayudar, Solo ayudar. es ayudar. Ok. Entonces, si estás en contra del medicamento, el medicamento te va a hacer daño. Oh, ya, ya. Sí, mira, un ejemplo para mí espectacular es alguien que tiene un cáncer y que constela su, ¿cómo se llama? La quimioterapia. No va a tener ninguna consecuencia secundaria de la quimioterapia. No se le va a caer el pelo, no se va a marear, no va a tener ningún problema. Y la quimioterapia va a ser rápida, muy acertada y muy buena. Entonces, si me rindo a lo que hay, a lo que los seres humanos han podido descubrir, instituir, Oh, con respeto, con gratitud, lo que sea te va a ayudar en lo que pueda. Entonces, también hay que tener la adultez de elegir qué tratamiento, qué medicamento, qué tal, ¿no? Y primero ver sí o no. Este medicamento sí, este medicamento no. Vale, bien. Entonces, si mi guía me dice que no, bien, le doy las gracias y lo que voy a constelar, reforzar, es el tratamiento que mi guía me ha dicho que sí. ya, ya. Es que el medicamento, a ver, necesariamente es incompleto, depende de la época, o sea, quiere decir que está todo en progreso y hay partes que hacen daño y tal. Pero si lo amamos, si le damos las gracias, si lo honramos, se va a transformar en solo lo que puede ayudar. Eso Ya. es maravilloso. Oh, gracias, Brigitte. Sí. ¿Tienes alguna pregunta, Jenny? Sí, no, realmente lo hemos visto el solo hecho de que uno pueda, digamos que dentro de los módulos que tú dictas que nos hemos podido añadir, parte de la salud también ha sido integrar también al resto de la humanidad, al decir sí como es. Y esto que tú mencionas del poder también abrazar la medicación porque ha sido parte y pues porque ha sacado de crisis a otras personas y ha sido importante también poderlo ver, pues eso también hace que estos efectos adversos también sean menos Sí, sí. aparentes y entonces no sucedan, No de hecho. suceden, no suceden, se transforma en un aliado de la persona, realmente. Mm, Entonces, eh, a ver, a veces hay personas para quien tal tratamiento no va a ser bueno, ¿vale? Pero se trata de, si es por rechazo, por principio, por ideología, le va a ir mal. Mientras que se acepta, pues todas las ópticas terapéuticas que hay, la medicina tradicional, la otra, y acepta todo y elige con su guía, todo le va a ir bien. Lo que su guía le diga va a ir bien. Entonces, que va. si estamos desde el rechazo, no, eso no, El juicio. sí, Mm. y ese no va a crear una consecuencia negativa para mí. Brigitte, yo tengo
dos preguntas que mi guía me dice que deberíamos hacerla. Adelante. Si bien es cierto, una está muy encauzada y la otra como que, bueno, no sé, capaz sí es Muy un bien. juicio mío que va por un lado. La primera pregunta que a mí me surge es, ¿qué pasa entonces, Brigitte, cuando dentro del sistema familiar, siguiendo la depresión y la ansiedad, llega alguien donde atenta contra su vida al punto de terminar con ella sin o sea, como que los miembros del sistema no lo vieron, o sea, no vieron ninguna señal o no dio ninguna señal, ¿sí? ¿Cuáles son esas repercusiones y ese eco que hace no solo para el que se quitó la vida, sino para el que se quedó y está sosteniendo todo este proceso? Vale, Esa es mi primera pregunta. vale. Entonces, el que realmente en su destino tiene el suicidio se va a matar, lo va a conseguir y Ok, nadie se va a enterar, ya. lo va a conseguir. Eso es algo muy importante porque así también desculpabiliza a los que quedan vivos. Porque lo peor para los familiares, los amigos supervivientes, es la culpa. Mm, Es la culpa. Entonces, es muy importante que vean que el que ha decidido suicidarse no es por algo del presente, es siempre porque está siguiendo a un anterior, alguien del pasado, alguien muerto ya. Y o bien quiere morir para estar con él, o bien se trata de un ancestro que hizo mucho daño y no lo asumió, y él ha decidido pagar por la culpa de ese ancestro matándose, ¿no? ya. Entonces, de todos modos, no es debido a hoy. Mm, A veces se dice, sí, hubo bullying, lo bullying, hubiese habido bullying o no, habría decidido de todos modos aprovechar cualquier circunstancia para decir, ya no puedo más. ok. Es el vínculo al pasado, el vínculo al pasado. Y entonces va a ayudar mucho a ese suicidado que alguien en la familia salga de la culpa y le Oh, pueda decir, honro tu decisión, fue tu amor, fue tu decisión por amor, la honro. ok. Porque lo que podemos observar es que los suicidados son un poco de los que más tardan en entrar en paz en la muerte. Ya. Porque como que el peso que llevan al matarse es aumentado de todas las culpas del resto de sus seres queridos. Entonces, cuando los seres queridos, o por lo menos uno, puede liberarse de la culpa, amarle, decirle, bien, honro tu decisión, estuvo bien, todo estuvo bien, todo esto el servicio, ese vivo crece mucho y sobre todo permite que ese muerto descanse en paz por fin y ya no pese sobre ningún vivo más. Oh, qué lindo. Vale, sí. Gracias, Brigitte. Bueno, y mi última pregunta allí, Jenny, perdón, como Adelante, porque me gusta. adelante, son muy interesantes. Hay otra pregunta que me surge y es cuando un ser humano se ve implicado en una dinámica en donde yo tengo que matar por defensa propia. Ahora que Ajá, estamos hablando de eso, o sí, sea, me veo sí, implicado en esa dinámica, ya sea por un accidente, ya sea porque me estaban robando y yo por defenderme lo hice, sí, o hasta el mismo que estaba robando o sea, simplemente quería amenazar, pero termina tentando la muerte. ¿Qué pasa ahí en esos eso es. sistemas? Sí, ¿qué eco hace eso en los Ya. sistemas? Mira, cuando hay una agresión, inmediatamente en menos de 8 segundos, hay todo un sistema hormonal que me prepara al ataque. Ok. Quiere decir que si estoy en el adulto presente, voy a responder y a defenderme. Y como dice Hellinger, siempre con amor, quiere decir, haciendo un poco menos de daño de lo que te han hecho. Eso es inconsciente, si estás en el adulto presente, vas a hacer solo lo que necesita el otro para dejar de agredirte. Pero el problema es que nos sentimos culpables, que la religión, que la educación, que no, 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 no. No me atrevo a defenderme. Entonces eso va a quedar en mí como una agresividad,
Agresividad frustrada que se transforma en ganas de venganza, pero de venganza fría, ya no está en el contexto, y la persona va a empezar a desarrollar resentimiento, rencor, frustración, ira contra sí y contra los demás, de un modo desordenado. Y acumula tanto tiempo esa venganza fría que no pudo desahogar, que va a buscar personas más débiles que él para vengarse con ellos. Y si no, lo vemos, por ejemplo, en los ataques terroristas, o sea, los descendientes de personas que sufrieron en ataques terroristas, en las guerras, en los gobiernos militares que hubo en toda América Latina, y no pudieron defenderse, pero murieron con unas ganas de venganza terrible. Sus descendientes, sin saber por qué, solo quieren matar. Okay. Están viviendo el deseo de venganza que la propia persona no pudo desarrollar. Quiere decir que si queremos estar en el presente adulto y liberar a nuestros descendientes, si alguien nos hace daño, tenemos que hacerle daño. Y en el presente, en el adulto, siempre le haré un poco menos de daño de lo que él me ha hecho. Entonces hemos romantizado un poco como el poner la otra mejilla. La víctima, ir de víctima. Okay. Es mucho más fácil ir de víctima, sí. Okay. Gracias. Ir de bueno. Sí, de bueno. Sí, es que eso es muy interesante, porque yo lo comprobé cuando a los 40 años o algo así me permití enfadarme con alguien que me había insultado o algo así. Fue un descubrimiento. Primero, al principio, es como una olla a presión, ni lo controlas, ¿no? Y poco a poco ya sí. Pero es que los demás dicen, es capaz también, te admiran, porque ha sido solo lo necesario para que la otra persona se dé cuenta. Cuando lo haces desde el presente, no escalas, sino tu respeto profundo hace que vas a hacer o decir solo lo necesario. Y la persona perpetradora te mira diciendo, ella también es mala. Y yo me digo, yo también soy mala. Nos miramos de igual a igual. Malos, pero con respeto, porque no he abusado yo de él, solo me he defendido. Okay. Y eso es un gran aprendizaje a nivel humano. Okay. El humano completo es a la vez víctima y perpetrador. Y toda nuestra fisiología está construida para darnos la fuerza de defendernos en el momento en que nos agreden. Gracias. Gran lección de sabiduría, sí, eso de equilibrar el dar y recibir y equilibrar el daño, sí. Gracias. Este es un tema muy álgido en nuestro país, Brigitte, porque vivimos muchísima violencia en Colombia. Claro. Y realmente es muy frecuente en la consulta, por ejemplo, atender personas que han sido parte de un sistema al que ha sido asesinado por falsos positivos, o han sido asesinados porque también fueron asesinos, o han sido asesinados o pertenecieron a un grupo por fuera del margen de la ley. Y realmente en los movimientos de constelaciones que hemos podido hacer, pues nos hemos dado cuenta de esos crímenes que han quedado allí y la persona está en esa depresión o está en esta situación o en este síntoma, precisamente llevando eso. Ya que tenemos hoy una gran población de colombiana, ¿qué ejercicio o qué movimiento o qué asentimiento podrías tú regalarnos a Colombia con todo esto que nosotros, por supuesto que si estamos aquí también es porque hay algo también para nosotros, para sanar, para guardar, para honrar? ¿Qué ejercicio nos recomendarías? Mira, primero, un asentimiento a todo como es. Una humildad total. Aunque no entienda, sé que todo está al servicio del desarrollo, de la evolución del deseo colectivo. Sí. Todos esos
asesinatos, esas venganzas, esos sufrimientos también. Entonces, primero honrar. Después, ponerse en esa mirada de Bert Hellinger, que ve todo, no ve solo una cosa, ve todo. Entonces, ve todo y siente todo. Entonces va a ver a la vez a los perpetradores y a las víctimas. Y va a sentir el amor de los perpetradores por las víctimas antiguas a las que quieren vengar. Y el dolor de esas víctimas antiguas. Y a las víctimas actuales, el dolor de las víctimas actuales. Ver a cada uno, ver a todos con amor. Sentir lo que lleva a cada uno y agradecerles a cada uno ser como son. El destino de cada uno es necesario a la espera de que algunos, como vosotros, como ustedes, tomen a las dos partes en su corazón, las integren exactamente como son, sin querer transformarlos, las dos partes en su corazón, y eso va a permitir que trascienda esto, que cree un salto cuántico, un salto evolutivo en ustedes y que va a crear una resonancia de aceptar la visión de cada uno, aceptarlas sin querer que cambie. Y eso va a permitir una nueva visión más amplia, que nace comprendiendo las dos visiones opuestas, pero que crea una armonía, una reconciliación entre las dos polaridades. Y da mucha fuerza y mucha paz. Y uno siente que ya acepta a los dos, pero está en otro lugar ya. Está en un salto cuántico. Y es lo que la vida está pidiendo a su país. Sí. Así. Gracias. Muchas Gracias, Brigitte. gracias, Brigitte. Gracias, Jenny. Bueno, yo creo que para ir como concluyendo con este vivo, bueno, hubo dos preguntas que me llamaron mucho la atención que hicieron aquí y una es ¿cómo se forman con Brigitte? Para los que no conocen a Brigitte, Jenny lo dijo al inicio, capaz iban entrando. Sí, Brigitte tiene pues obviamente un instituto, sí, ese instituto está en modalidad presencial y virtual, ¿no? Sí, y a su vez hay una formación online, sí, ¿sí? Donde pueden acceder a ella justamente la mayoría de los martes. Brigitte está dictando clases. sí. Y adicional a ello, este martes vas a trabajar la venganza, justamente. Sí, Entonces, no es al azar que por aquí llega esta información que hemos estado hablando, sí, para que lo puedan hacer. Y también hay aspirantes homologados de Brigitte, que son personas que están avalados por ella para que puedan tomar estos cursos que ella propone para la formación y puedan también sumarse a para eso. ser futuros formadores, eso es. Correcto. Entonces pueden escribir al instituto si quieren información para iniciar la formación, porque hay aspectos muy cómodos, un poco desconocidos de esta formación, para comprender lo sistémico, para comprender el amor, para comprender qué es lo que nos guía, ¿no? Sí, pregunten, Gracias. escriban y pregunten. Claro Y que sí. entren en la web Y que ya, para hacer los ejercicios. ¿Cómo? que ya nos vamos a ver en México también, próximamente. Ahorita. Sí, ya falta poco ya. Qué Sí. bueno. Vale. Jenny, Y las puertas abiertas para cuando tu guía te dé que pueda hacer también en Colombia. Sí, el guía Esperaré. el que nos dirige. Claro que sí. Jenny, ¿quieres concluir con algo? Sí, primeramente toda la gratitud a tu disposición a ese servicio a la vida, porque realmente haces un gran servicio, Brigitte, con toda la información que tú entregas, disponible, accesible, gratuita, y otros pues que ya los que vamos formando nos vamos accediendo cada martes, o en los presenciales también que haces en los diferentes países de Latinoamérica que también has escogido y que realmente pues nos da la oportunidad y la posibilidad. Una cosa es tenerla así virtual, pero en presencia es toda una energía increíble. El poder ver cómo el campo se mueve a través de todas las personas que nos congregamos es algo increíble.
poner el campo también, lo que tú mencionabas. Yo también era una de las que creía que había tomado a mi madre hasta que fui al vivo tuyo y me di cuenta, oh, como que me faltaban cosas, no porque yo no lo quisiera, sino porque habían dinámicas que estaban pendientes por ver. Y realmente eso hizo un gran cambio en mi sistema y también mi madre te lo agradece porque cuando tomamos a la madre ella también sana. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu espacio, por tu servicio, por tu sabiduría y bueno, que nos podamos ver en próximos vivos también. Con mucho gusto. Muchas gracias, además, por esas preguntas tan vividas, tan profundas. Y muchas gracias por todos los que están escuchando, que vivan. Se trata de vivir con más amor, con más presente, más adulto, que disfruten de la vida, que estén en la alegría profunda. Gracias, Virigi, te veo y te honro. Gracias, gracias Camilo. Gracias, Jenny. Hasta pronto, pues. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Besos. Besos. ¿A Brigitte también? honro. Bye. Bendiciones.